¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar sobre las mayúsculas. Entonces, hemos preparado un material donde se va a explicar las reglas principales del uso de las mayúsculas y minúsculas. Por cierto, un tema importante no solo para el examen de admisión, sino que siempre nosotros, cuando tengamos que redactar o presentar algún escrito, debemos siempre utilizar de manera adecuada las letras mayúsculas y minúsculas. Así que empecemos entonces con la exposición del tema de hoy. Entonces, avanzamos. Tenemos las mayúsculas, pueden ser utilizadas principalmente en dos casos. Estos son exigidos por los signos de puntuación y el caso de nombres propios. Entendido. Empecemos por los casos de puntuación. En primer lugar, diremos que se usan letras mayúsculas después, ¿no es cierto?, de un punto. Esta es la regla general, ¿no? Sabemos que después de un punto oracional, es decir, donde termina un punto que marca el fin de una oración, luego de él se empieza a escribir con letra inicial en mayúscula. Ahora, partamos a lo siguiente. Después de los puntos suspensivos. Si estos puntos suspensivos equivalen a un cierre, es decir, que termina una oración, después de ellos empiezo a escribir con letra mayúscula. Pero si después de los puntos suspensivos no se cierra un enunciado o una oración, entonces escribo con minúscula, porque puedo entender que estos puntos suspensivos solo han interrumpido parte de la oración y lo que viene después de ellos es una continuación. Muy bien, veamos aquí entonces, después de los puntos suspensivos que cierran un enunciado. En caso contrario, se escribirá con minúscula. Muy bien, por ejemplo, resolví todos los ejercicios. Espero que estén bien. Si notamos, en el primer bloque dice, resolví todos los ejercicios. Tiene un verbo y se entiende que ha resuelto cada uno de los ejercicios. Se presenta una idea plena, una idea completa. Luego están los puntos suspensivos. Después de estos puntos suspensivos dice, espero que estén bien. Entonces, se puede notar que dice espero, luego hay otro verbo más. Entonces, aquí se maneja otra idea. Entonces, después de esos puntos suspensivos, se brinda otra información, se brinda entonces otro enunciado. De ahí que se escriba con inicial mayúscula esa E de espero. ¿Entendido? Entonces, después de los puntos suspensivos, si ya se cerró un bloque, una idea, un enunciado, una oración, entonces después empiezo a escribir con mayúscula. Otro bloque, otro enunciado, mayúscula. Muy bien. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Es un ministro muy apático. Es un ministro muy, puntos suspensivos, apático. Apático es continuación del enunciado anterior. Es más, si yo elimino o tapo esos puntos suspensivos, yo diría, es un ministro muy apático. Entonces, si nos damos cuenta, apático es continuación de lo anterior, con la palabra muy. Por lo tanto, se escribe con minúscula. Muy bien. Ahora, pasemos a otra regla. Después de los dos puntos, se escribe con mayúscula, pero dice bien claro, después de los dos puntos, se inicia con mayúscula al empezar una cita o palabras textuales. Y ante una fórmula también, dos puntos, que equivalen, después de esos dos puntos, si es que estos están presentando una fórmula de saludo. En otros casos, se usará minúscula. Veamos aquí. Por ejemplo, Mariátegui nos enseñó, nos dijo, pronunció, dos puntos. Ahí viene la cita textual o el enunciado que dijo este personaje. Dos puntos, abrimos comillas,
peruanicemos al Perú. Y esa P va en mayúscula porque es la que inicia la cita textual. Después de los dos puntos, hay una cita textual, esa empieza con inicial, repito, mayúscula. Querido padre, dos puntos. Una fórmula de saludo en un escrito, en una carta, por ejemplo. Querido padre, dos puntos. Entonces, luego empiezo con mayúscula. Espero esa E en mayúscula. Que le vaya bien. Puntos suspensivos. ¿Qué sucede en el siguiente caso? Compré dos útiles, dos puntos, una regla y un borrador. Después de esos dos puntos, si nos damos cuenta, eso no es una fórmula de saludo, no hay mayúscula. Después de esos dos puntos, no hay cita textual. Es una serie. Y si esta serie no menciona sustantivos propios, entonces, obviamente que va en minúscula por eso. Muy bien. Continuemos. Ahora, después de los signos de cierre de interrogación o los signos de cierre de exclamación, ¿ya? Se va a escribir con mayúscula, salvo, o sea, excepto que se interponga algún signo distinto. Es decir, que cuando se cierra, ¿no es cierto?, una interrogación o exclamación, se está cerrando una oración interrogativa o exclamativa. Después de ella no se escribe punto. Entonces se empieza a escribir con mayúscula la siguiente oración. Pero si después de ese signo de cierre, de interrogación o exclamación, viene una coma, un punto y coma, viene minúscula, excepto sea, obviamente, un nombre propio. Veamos aquí, por ejemplo, ¡qué alegría! Vemos ahí la palabra alegría y después notamos ahí justamente, podemos decir, el signo de cierre, ¿sí? Ahí está el signo de cierre, no hay coma ni punto y coma. Empieza otra oración exclamativa. Ah, otra. Entonces, se sobreentiende que después del signo de cierre, no se escribe punto, inicia otra oración o mayúscula. Obtuviste el doctorado. Termina aquí, ¿no es cierto?, signo de cierre y empieza otra oración. Te felicito, amigo. Esa T va en mayúscula. Siguiente, ¿dónde compraste el libro? Signo de cierre de interrogación. Coma, dime, por favor. En este caso, luego hay una coma, entonces se escribe con minúscula. Muy bien. Ahora, vamos a otro caso que dice lo siguiente. Las mayúsculas independientes de la puntuación. Se utiliza las mayúsculas independientes de la puntuación cuando se utiliza los llamados o conocidos nombres propios, sustantivos propios. Sustantivo propio es aquel que especifica. Me dice de manera particular a un nombre común. Por ejemplo, común es algo general, propio lo especifica. Yo digo, por ejemplo, río. Río es algo común, río es algo general. Pero si digo, por ejemplo, Rímac, Mantaro, Ucayali, entonces, ¿qué estamos haciendo al mencionar Rímac? Estoy especificando al común que es río. Por lo tanto, R de Rímac en mayúscula. Mantaro, M de Mantaro en mayúscula. Ucayali, U de Ucayali, mayúscula. Entonces, mediante esta regla del nombre propio, que es el que especifica, particulariza a los sustantivos o nombres comunes, es que surge una serie de reglas para el uso de mayúsculas. Veamos, por ejemplo, nombres propios de personas, animales, cosas que estén personificadas, se escriben con letra inicial mayúscula. Tenemos aquí, por ejemplo, Armando, A mayúscula, nombre propio de persona.
Pegaso, el caballo alado, la P mayúscula. Soyuz, S mayúscula, el nombre de una nave espacial. Ahora, existen algunos nombres propios que se escriben con minúscula. Profesor, ¿hay nombres propios que se escriben con minúscula? Sí, pero hay un requisito o condición para ello. Cuando designan a otros seres que poseen el rasgo más notable del referente original. Por ejemplo, ustedes en curso de literatura o por su cultura han leído diversas obras y sabemos, por ejemplo, que en la obra donde aparece este famoso personaje, Don Juan Tenorio, ¿no es cierto? Don Juan tiene la característica de ser un hombre enamorador, un hombre que para, pues, digamos, cortejando diversas mujeres. Entonces, cuando alguien le dice, eres todo un Don Juan, estoy usando, ¿qué cosa? Estoy usando el rasgo más notable, ¿no es cierto?, de este personaje. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi amigo es un Don Juan, entonces la D de Don y la J de Juan, atención, no van con mayúscula ni nada, ¿entendido? ¿Ya? Van con minúscula, porque estoy nombrando el rasgo característica notable de este personaje. Por ejemplo, cuando alguien dice el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Quijote, debe ir esa Q en mayúscula, exacto. Pero si yo digo, Roberto es todo un Quijote, es decir, es un personaje, digamos, similar al Quijote, una persona llena de sueños, ilusiones. Ah, entonces ahí Roberto es todo un Quijote, ahí Quijote, esa Q no va en mayúscula, sino en minúscula, porque coge el rasgo más notable de ese personaje. Por ejemplo, aquí tenemos, actúa como una Celestina. Entonces, Celestina, nosotros sabemos que hay una obra de la tragicomedia de Calixto y Melibea, donde aparece justamente el personaje Celestina, o la Celestina, le decían incluso, ¿no? Entonces, Celestina, ahí nosotros sabemos que Celestina es un nombre propio, va con C mayúscula, pero si digo que actúa como una Celestina, va con minúscula porque hace referencia a mujer alcahueta. ¿Se dan cuenta? Eso es. Por ejemplo, un traidor, le dicen Judas, por el personaje bíblico, ¿no es cierto?, que vende por unas monedas a Jesucristo. Entonces, cuando dicen, eres un Judas, ahí Judas va en minúscula, porque hace referencia a traidor. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, tenemos acá lo siguiente. En los apellidos que llevan preposición, esta se escribe con mayúscula inicial cuando no aparece el nombre de pila, es decir, el nombre propio de la persona. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, ¿no? El director. Director es un nombre común, no es el nombre propio en sí de la persona. El nombre propio sería Juan, Pedro, José, etc. De la Cruz será condecorado. Entonces, si el apellido empieza con preposición, en este caso de la Cruz, sucede lo siguiente, que va en mayúscula esa preposición, y el sustantivo cruz en este caso. La preposición va en mayúscula, repito, va en mayúscula, si no va con el nombre de la persona. Acá dice director, pudo haber sido director, médico, ingeniero, maestro. Ah, pero si dice que no es el nombre de la persona, esa preposición va en mayúscula. ¿Entendido? Pero ¿qué pasa si va el nombre de la persona entonces? ¿Cómo irá la preposición? En minúscula. ¿Entendido? El director Juan, ahí está el nombre propio, de minúscula, la Cruz. ¿Entendido? Cuando lleva preposición, va en mayúscula, si no está el nombre de la persona. Nombre de la persona, preposición en minúscula. El artículo va en minúscula en estos casos. Solo el sustantivo va en mayúscula, si se dan cuenta. ¿Ya? Ahora,
en los apellidos que empiezan por artículo, no preposición, sino con artículo, o sea, el artículo, siempre se escribe con mayúscula. Por ejemplo, Miguel, el nombre de la persona, La Roca. Acá no hay preposición, solo artículo. La Roca, el artículo va en mayúscula y el sustantivo también. El ingeniero, no está el nombre, no importa, porque si el apellido empieza con artículo, siempre este va en mayúscula. Ingeniero, La Roca, L en mayúscula. Siempre los apellidos que lleven artículo, vayan o no con el nombre de la persona, se escriben con mayúscula. En el caso de los que empiezan con preposición, mayúscula cuando no vaya el nombre de la persona. Muy bien. Siguiente. En los sobrenombres, apodos, seudónimos, excepto los artículos que lo anteceden. Entonces, se usa mayúscula en sobrenombres, apodos, seudónimos, a no ser que haya un que dice ahí artículo. Ese artículo no va en mayúscula. Quien va en mayúscula es en sí el sustantivo o adjetivo, o sustantivo y adjetivo, que sean el sobrenombre en sí. Los artículos no. Por ejemplo, Sandro, el gitano. Sandro, nombre propio, S mayúscula. El gitano, solamente gitano, sustantivo. El artículo, no. Mariano José de Lara, un escritor español, conocido como el pobrecito hablador. Pobrecito, adjetivo, hablador, sustantivo. Entonces, aquí va en mayúscula ambos elementos, pero no el artículo que presenta al seudónimo. Listo. La mayúscula también se emplea en topónimos alternativos, o sea, digamos que se aplica en los, digamos así, sobrenombres, digamos, de lugares geográficos, o cómo se le conoce también a un lugar geográfico. Por ejemplo, tenemos Tarma, la perla de los Andes. Tarma, la T, ¿ven? Mayúscula, ¿sí? ¿Cómo le dicen? La perla de los Andes. Aquí perla es sustantivo, P mayúscula, Andes es sustantivo, A mayúscula. Pero el artículo que presenta a esta expresión perla de los Andes, el artículo va en minúscula. Muy bien. Ahora, los nombres de continentes, países, ciudades, áreas geopolíticas, accidentes geográficos, regiones naturales, van con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Europa, un continente, E mayúscula. Lima Norte, ¿no es cierto? Una parte, un área, ¿no es cierto? Geopolítica. Lima Norte. L de Lima y N de Norte. América del Sur. A de América, S de Sur. Oriente Medio. La O de Oriente, M de Medio. Sierra Morena es el nombre propio, la S y la M. Cabe resaltar que los puntos cardinales se escriben con minúscula. Ojo, cuando sean puntos cardinales, pero si estos forman parte del nombre de un área geopolítica, de un país, de un distrito, de una nación, o del nombre propio, de un espacio geográfico, mejor dicho, de manera general, estos puntos cardinales se escriben con inicial mayúscula, como el caso de Lima Norte o de América del Sur, Oriente Medio, si se dan cuenta. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, continuemos aquí. Los artículos que presentan nombres, ¿ya? Propios, ¿ya? De lugares, países, etc. Se escriben en minúscula, excepto si forman parte del nombre propio. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el país es Líbano, el país es China, ¿ya? Pero
es común escuchar el Líbano, la China. Viajó, ¿no es cierto?, a la China, pero el nombre es China o República Popular China, así de simple. Entonces, ese él no pertenece al nombre propio, que es solo Líbano, por eso L en mayúscula. La no pertenece al nombre propio, por eso solamente la C de China. Pero hay lugares donde ese artículo forma parte del nombre, o sea, forma un compuesto. Por ejemplo, La Habana, Cuba, ¿no? Entonces, el lugar no es Habana, sino La Habana. Esa L va en mayúscula, forma parte del nombre. El distrito, acá en Perú, Los Olivos. El distrito no se denomina, o su nombre no es Olivos, sino Los Olivos. El artículo forma parte del nombre. De ahí que esa L vaya en mayúscula. San Borja. Cuando utilizamos los nombres don, doña, ¿ya? Santo, santa, sam, estos se escriben con minúscula. Sin embargo, si forma parte del nombre propio de un lugar, como por ejemplo San Borja, se escribe en mayúscula esa S de San y la B de Borja en este caso. Siguiente, los sustantivos genéricos que dijimos al principio, los sustantivos genéricos o comunes como río, cordillera, cañón, que presentan al nombre geográfico, se escriben con o se escriben en minúscula, salvo si forman parte del nombre propio. Por ejemplo, Pico Everett. Pico es el sustantivo genérico. Everett es justamente aquí lo que viene a ser entonces el nombre propio en mayúscula, el Océano Pacífico. Pacífico es el nombre propio, P mayúscula. Océano es nombre común, O minúscula. La cordillera de los Andes. Hay cordillera blanca, cordillera negra. Cordillera es un nombre común. Y Andes es justamente un sustantivo, es el nombre propio, A mayúscula. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, río Mantaro? Dijimos, río va en minúscula, pero Mantaro es el nombre propio en sí, va M en mayúscula. Pero si digo Río de Janeiro, lo que sucede es que Río forma parte del nombre. O sea, Río de Janeiro, por eso la R va en mayúscula, así como J. Si yo digo, por ejemplo, yo digo Mar Egeo, digo Mar Egeo. Egeo es el nombre propio, Mar, M minúscula. Pero si digo Mar del Plata, la palabra mar forma parte del nombre. Entonces va en mayúscula. Entonces, alguien dirá, profesor, entonces yo debo conocer los nombres propios y comunes de estos lugares. Es por eso que ustedes llevan un curso que es geografía. Entonces ahí nos va a servir como una base, ¿no? Cultura general también. ¿Entendido? Eso es. Recuerden que el lenguaje forma parte de lo que viene a ser cultura general. Entonces, ahí pueden utilizar, ¿no es cierto?, diversos conocimientos. ¿Entendido? Pero que impliquen normas de escritura como esta, por ejemplo. Muy bien. Ahora, tenemos nombres propios de planetas, constelaciones, galaxias, etc. Por ejemplo, Saturno, S mayúscula, ¿no? Orión, una constelación, O mayúscula. Las palabras Tierra, Luna y Sol se escriben en mayúscula cuando están en contextos astronómicos o se refiere propiamente a la Tierra como planeta, a la Luna como satélite de nuestro planeta y al Sol como la estrella de nuestro sistema. Por ejemplo, a inicio de 2014, la Tierra, el planeta T mayúscula, estuvo lo más cercano del Sol, Sol, la estrella del sistema, S mayúscula. Pero si yo digo, las mañanas en Iquitos, Iquitos si va ahí mayúscula, claro que sí, son de mucho sol. Hay sol, ¿no es cierto? Digo, hay mucho sol, hoy no hay mucho sol. En Chosica hay mucho sol.
Ahí sol no se refiere en sí al astro, no se refiere a la estrella, no se refiere al sol, sino hablamos de manera figurada, hablamos de los rayos del sol. De la mañana de Quito son de mucho sol, ahí sol va en minúscula por eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Solo en contextos también astronómicos. ¿Entendido? Siguiente, veamos aquí. Las palabras universo, estrella polar, galaxia, sistema solar, atención, se escriben en minúscula por ser sustantivos genéricos. Genéricos. En cambio, la expresión estrella polar no es el nombre propio de ninguna estrella. Por eso hay minúscula, ¿ya? Sino es la expresión para referirse a la estrella más cercana al polo norte celeste, que no es siempre la misma, debido a la posición de los polos celestes que cambian, ¿no? A medida que se mueve el eje de la Tierra y T mayúscula. ¿Se dan cuenta? Entonces, universo, galaxia, estrella polar, sistema solar, van con minúscula. Son sustantivos genéricos, no particularizan nada. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, los nombres de los signos del zodiaco, y date cuenta. La palabra zodiaco, te voy diciendo, se escribe siempre con Z mayúscula. Ojo, solo zodiaco, no horóscopo, no zodiacal, solo la palabra zodiaco, Z mayúscula. ¿Ya? Y sus símbolos, excepto si aluden a personas nacidas bajo dicho signo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el signo Leo, estoy hablando del signo propiamente, Leo, L mayúscula, se representa, a ver quién lo representa, es un animal generalmente o un ser mítico. En este caso, león, la L de león va en mayúscula. ¿Entendido? Signo propiamente, mayúscula. El evento o ser que refiera al signo, también inicia en mayúscula. Pero si habla de las personas, ¿no es cierto? De las personas, bajo ese signo va con minúscula. Ejemplo, los Aries se llevan bien con los Acuarios. Aries, A minúscula. Acuario, A minúscula. Porque hace referencia a las personas que son del signo Aries y de Acuario. Muy bien. Nota, acá lo tenemos. El sustantivo zodiaco va en mayúscula, más no sus derivados. Por ejemplo, signo de zodiaco Aries se relaciona con el elemento fuego. No te olvides, zodiaco siempre en mayúscula. Solo esa palabra, ¿ya? Muy bien. Ahora, aquí tenemos los nombres de divisiones administrativas. Instituciones, edificios, establecimientos, partidos políticos, grupos musicales. A ver, cuando digo divisiones administrativas, se refiere a las divisiones o áreas, segmentos de una institución grande. Por ejemplo, cuando alguien va a la universidad está dividida en facultades. Las facultades son divisiones de la universidad como institución. Por lo tanto, esa F de facultad, ya que es una división, va con mayúscula. Facultad de Derecho, la D mayúscula. Facultad de Ingeniería Civil, la F de facultad, la I de Ingeniería, la C de Civil. ¿Entendido? En una empresa, el departamento de Psicología, la D de departamento y la P de psicología. Recuerden, sustantivos, adjetivos. Ministerio de Agricultura, una división del Estado, del gobierno, mediante ministerios. La M de ministerio, la A de agricultura. Recuerda, sustantivos, adjetivos. Marcas comerciales, Colgate, la C. Partidos políticos, Somos Perú, es un compuesto. ¿Entendido? La S y la P. Nombres de grupos musicales, libido, ¿no? Es el líbido, ¿no? Pero el libido en sí. Ya, muy bien. Ahora, las palabras gobierno, iglesia, ejército, marina, etc. se escriben en mayúsculas. Solo cuando aluden, o sea, representan, o se refieren a la institución, o sea, como institución. Por ejemplo, la Iglesia Católica se expandió por todo el mundo. Iglesia es la institución.
I mayúscula. Católica va en minúscula, ¿entendido? Yo digo, el gobierno decretó feriado. Cuando digo gobierno, me refiero a la institución. La G va en mayúscula. Pero ¿qué pasa si digo pintaremos la fachada de la iglesia? Se refiere al templo, no a la iglesia como institución. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ahí va con minúscula. Es un pésimo gobierno. No se refiere, cuando digo es un pésimo gobierno, se refiere a la manera de gobernar, no a la institución. ¿Entendido? Entonces va en minúscula. ¿Ya? Yo digo, por ejemplo, el ejército convoca al servicio militar voluntario. Voluntario, por cierto. Entonces digo, ejército es la institución la que convoca. Y si digo, por las calles vi un ejército de perros callejeros. No, pues, ahí va en minúscula, no es la institución. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, veamos aquí. Las siglas que se deletrean y se escriben enteramente en mayúsculas. Por ejemplo, IPD, DNI, IGV o IGB le dicen, ¿no? IGV debe ser. Los acrónimos de instituciones se escriben solo con mayúscula inicial, si tienen más de 4 letras. Han escuchado esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, CENAMI, CEDAPAL, SUNEDU. ¿No? Otra forma de darnos cuenta es cuando cada letra equivale a una palabra. Para el primer caso, Instituto Peruano Deporte. No entran las siglas ni artículos, ¿ya? Documento Nacional, Identidad. Impuesto General, Ventas. Ah. Pero si digo CENAMI, se usan sílabas o parte de sílabas. ¿Entendido? C se utiliza de servicio. Nacional, na de nacional. M de meteorología, hidrografía, ¿no es cierto?, del Perú. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú. Eso es CENAMI. No lleva la P, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, hay parte de una sílaba. CEDAPAL, la C, SE de servicio también. Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima. SUNEDU, SU de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. SUNEDU debe ser, ¿no? Pero es SUNEDU, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí está el detalle, ¿ya? La primera letra va en mayúscula, ¿sí? Del nombre propio de una institución, ¿ya? Lo vamos a llamar acrónimo, si se utiliza una sílaba o más de una sílaba, en todo caso. Los nombres de marcas comerciales se escriben con letra inicial en mayúscula. Compró un Toyota, profesor, pero es un carro, no compró las empresas Toyota. La RAE dice bien claro, los nombres de marcas comerciales se escriben con letra inicial mayúscula. Compró un Toyota de mayúscula. Entendido, muy bien. La primera letra del título de una obra de creación. Una obra de creación no solamente son los libros, como obras literarias, puede ser un programa televisivo, una película. Por ejemplo, 100 años de soledad, el nombre de una obra literaria, del Gabo, de Gabriel García Márquez, ¿no? 100 años de soledad. La primera letra, C de 100. El nombre de un programa, ya antiguo, ¿no? Beto a saber, la B de Beto. ¿Entendido? Profesor, es un programa radial, igual, ¿ya? La hora del lonchecito, ¿quién va en mayúscula? A, la primera letra, la L de la, nada más. ¿Entendido? Muy bien. Siguiente. Las palabras que forman parte del título de una publicación periódica, diarios y revistas. Atención con esto. Cuando es una obra de creación, va la primera letra. Pero si es un periódico, una revista, ¿ya? Va en mayúscula el artículo si forma parte del nombre. Sustantivos y adjetivos. Es decir, cada letra. A ver, la República, la L de la y la R de República. Cosas y casas, el nombre de una revista. Va la C de cosas y la C de casas. La Nación, el nombre de un diario. La L
y la N. Muy bien. Las disciplinas científicas, solo cuando aluden o hacen referencia a cursos. Por ejemplo, obtuve altas calificaciones en la prueba final de lingüística hispánica. El curso lleva por nombre Lingüística Hispánica, es un compuesto, la L y la H. Es licenciado, ojo, licenciado, los títulos y cargos van en minúscula cuando se escriben de manera entera o completa, como licenciado ahí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Atención, si va en abreviatura, ahí va con letra mayúscula inicial, ¿entendido? LIC, L-I-C, licenciado, L mayúscula. Pero se escribe completo, va en minúscula, ya, un gran detalle. Lingüística, que es la profesión, la carrera, L mayúscula. Pero si yo digo, la lingüística estudia todo fenómeno relacionado con el lenguaje, ahí lingüística se refiere a la disciplina científica. Y cuando es la disciplina científica va con minúscula. Pero si es el nombre de un curso, asignatura, congreso académico, etc., o sea, en contextos académicos en general, va con mayúscula. ¿Entendido? Muy bien. Aquí. Nombres de reuniones de especialistas o profesiones, congresos, simposios, coloquios, ferias, festivales, torneos deportivos, etc. Veamos, por ejemplo, participé en el números romanos, mayúscula, en el primer congreso, C mayúscula, de estudiantes de lingüística. Ah, es el nombre de un evento académico, va cada letra, sustantivo y adjetivos, menos artículos y conectores, no te olvides. El Festival Internacional de la Vendimia se realizará en marzo. El nombre es en sí Festival Internacional de la Vendimia. F de festival, que es sustantivo, I de internacional, que es adjetivo, y V de vendimia, que es sustantivo. Muy bien. Los meses van en minúsculas, si se dan cuenta. Siguiente. El nombre de premios también se escribe en mayúscula, excepto si este representa a la persona que obtuvo ese premio. Por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias se otorga en España. Cuando este premio es de carácter literario, ojo, literario, o científico, va en mayúscula incluso la letra P de premio. Y luego el nombre propio del premio, P de Príncipe, A de Asturias. La película de Amenábar recibió 14 Goyas. Es un premio del cine, el premio Goya. Atención. Repito, si es un premio de la literatura o de las ciencias, la P de premio va en mayúscula y obviamente el nombre propio también. Pero si son del cine, escucha esto, del cine y la música, la P de premio va en minúscula y el nombre propio en mayúscula. En este caso, Goyas equivale justamente, ¿no es cierto?, al plural de los premios, va en minúscula, entendido, como quien dice el objeto y no el premio en sí. Las festividades cívicas y religiosas, los periodos geológicos e históricos, grandes, universales, grandes movimientos artísticos y culturales, acontecimientos históricos van con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, una festividad, Día de la Madre, sustantivo día, sustantivo madre, mayúsculas. Festividad religiosa, Domingo de Resurrección, la D de domingo, que es sustantivo, y R de resurrección. Dijimos que los nombres de los días de la semana, meses, van en minúscula, pero en este caso está en mayúscula porque forma parte del nombre propio de una festividad religiosa. Terciario, un periodo, ¿no es cierto?, geológico. Medievalismo, el nombre de una corriente literaria universal. Imperio incaico, la I de imperio va en mayúscula. Luego el gentilicio que lo acompaña va en minúscula. ¿Entendido? Por eso imperio y mayúscula, incaico y minúscula. Siguiente. Los términos como revolución, e imperio se escriben en mayúscula. Se aluden al hecho histórico y los gentilicios que los especifican van en minúscula. Por ejemplo, Revolución China,
Revolución, R mayúscula, China que lo especifica minúscula. Imperio Romano, y en mayúscula, el gentilicio en minúscula. ¿Entendido? Si los nombres de los periodos geológicos van antecedidos por la palabra era o periodo, cualquiera de ellas, se escribirán íntegramente en minúscula. Por ejemplo, el periodo cenozoico. Tanto la P de periodo como la C de cenozoico van en minúscula. Ahora, atención con esto, para especificar. Los grandes movimientos culturales se escriben en mayúsculas. Por ejemplo, clasicismo, medievalismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo. Se escriben en minúscula. Perdón, en mayúscula cada uno. Profesor, ¿y dónde está vanguardismo, el futurismo, creacionismo? ¿Dónde está generación del 27, 28? ¿Qué quiere decir? Que se escriben con minúscula, ¿entendido? Minúscula. Ahora, la palabra gótico, vanguardismo, ahí está dadaísmo, cubismo, indigenismo, preciosismo, modernismo, se escriben con minúscula. Listo. Ahora, veamos aquí. Van con mayúscula todos los sustantivos y adjetivos que forman parte del título de textos sagrados y de los libros que componen, pero no el artículo que los antecede. Por ejemplo, la Biblia. Profesor, pero yo he visto la Biblia con L mayúscula. Claro, porque está al inicio. Ah, pero si está en un contexto, yo digo, la Biblia es el texto sagrado. L mayúscula porque va al inicio. La B de Biblia, que es el nombre propio de un texto sagrado, va en mayúscula. Pero si digo, leo la Biblia, ahí la L no va en mayúscula, pero sí la B de Biblia. ¿Entendido? El Corán, la C de Corán. El libro de los muertos, la L de libro y M de muertos, ¿no? Recuerda, sustantivos, adjetivos. El Torá, de mayúscula. Nuevo Testamento, N de nuevo, T de testamento. Las Sagradas Escrituras, que equivale a Biblia, la S de Sagradas y la E de Escrituras. Luego, el sustantivo Dios, como ser supremo, se escribe en mayúscula cuando se emplea como nombre propio para designar al ser supremo de una religión monoteísta. Por ejemplo, por medio de Moisés, Dios separó las aguas del Mar Rojo. Dios ahí alude, ¿no es cierto?, al Dios de los judíos, al Dios cristiano. Entonces es una religión monoteísta. Entonces la D de Dios va en mayúscula. El Islam, nombre de religiones, va en minúscula, no permite representar a Dios en imágenes. También es una religión monoteísta, la D de Dios va en mayúscula. En cambio, dicha palabra, o sea, Dios, va en minúscula cuando se usa de modo genérico. Por ejemplo, Jehová es el nombre de Dios de los judíos. Ahí está con nombre genérico. ¿Entendido? Y cristianos, no hay más Dios que Alá. ¿Entendido? Ahí se puede escribir en minúscula. Digo, el Dios de los incas era Huiracocha. Ahí Dios va en minúscula. ¿Entendido? Muy bien. Además, recordemos que los incas eran politeístas. Siguiente, a ver. Se inician con mayúscula todas las palabras significativas del título de los textos legales y legislativos. Fueros, códigos, leyes, etc. Por ejemplo, Código Civil. Cada integrante, la sede de código, sede civil, no el artículo. La Ley 40/1998 del 9 de diciembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias. ¡Wow! ¿Qué tal nombre? La L de ley y de impuesto, ¿no? Nombres, mes en minúscula, R de renta, P de personas físicas, normas y la T de tributarias. Cuando el título es muy largo, o sea, más que el anterior, ¿no? O sea, más que el anterior, la mayúscula se aplica solo al primer elemento y se delimita a las extensiones mediante cursivas y comillas. Ejemplo, Ley 17 de 2005, del 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Entonces, como es extensa,
solo va en mayúscula la primera letra, que es la L de ley, en este caso, y el resto se empieza a escribir en cursiva, para notar que todo es el nombre de la ley. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, se usan minúsculas en nombres de cargos. En nombres de cargos. Ministro, presidente, papa. Títulos y nombres de dignidad. Presidente, alcalde, papa. Puntos cardinales. Sur, norte, a no ser que formen parte de un topónimo o nombre propio de un lugar. Las líneas imaginarias. Por ejemplo, el Ecuador. Ecuador es un país, profesor, en mayúscula. Sí, pero como línea imaginaria va con minúscula. Ah, ya. ¿No es cierto? ¿Qué más tenemos ahí? Nombres de las divisiones de la Tierra, como oeste, ¿no? Un punto cardinal. Ecuador, ¿no? Una línea imaginaria. Hemisferio sur. Días de la semana, estaciones del año, miércoles, julio, verano. Lenguas y culturas, religiones, monedas, enfermedades, gentilicios y comidas van con minúscula. Peso, Nazca, judaísmo, neumonía, síndrome de Asperger. Aquí síndrome va en minúscula, pero el nombre del descubridor va en mayúscula. Alemán, tallarines, etc. Entonces, hasta aquí hemos visto las principales normas para el uso adecuado de mayúsculas. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, se cuidan mucho.